está un poquito lejano del jueves a hoy martes, y rápidamente, aunque sea de pasadita, eh, volver a mencionar lo que estábamos trabajando y lo que habíamos demostrado. Entonces, el ejercicio es demostrar que el conjunto C2, estas son parejas ordenadas, pares ordenados de números complejos, ese es C2, conjunto de parejas ordenadas, donde cada uno de los elementos X y Y forma parte de los complejos. Y queremos demostrar si es un espacio vectorial definido sobre el campo de los números reales. Entonces, ¿sobre quién vamos a empezar a construir? ¿Sobre quién vamos a edificar? Sobre este campo, los números reales. Ya hablan de que esto es un campo, porque dice sobre el campo. Entonces, aquí no se trata de demostrar que los números reales son un campo con las operaciones de adición y multiplicación usuales. Ya nos lo están diciendo. Luego, entonces, cumple con todas las propiedades que ustedes aprendieron en su curso de álgebra. Más adelante, en más de una demostración, voy a hacer referencia a algún axioma de los números reales, suponiendo que ya es un campo y que por tanto se cumple todo lo que sabemos acerca de axiomas y propiedades de los números reales. Muy bien, sobre este campo vamos a edificar este C2. Y para que investiguemos si es un espacio vectorial, pues hay 10 axiomas que ya habíamos mencionado y demostramos los primeros 5 que tenían que ver con la operación adición. Entonces, estas son las leyes de composición usuales en el ejercicio que vamos a realizar. Porque se me olvidó comentarles, aunque ya lo había platicado, que no están escritas aquí explícitamente las leyes de composición. Pero mencioné que cuando eso sucede, las operaciones que se utilizan para la adición en B y para la multiplicación por un escalar son las ordinarias, las que siempre hemos usado en cursos previos. De modo tal que aunque eso no está escrito, nuestra mente debe de estar que las dos operaciones usuales son estas precisamente para la adición. Noten que es la adición usual, suma de primeros elementos, coma, suma de segundos elementos, y1 más y2. Y cuando multiplico un par ordenado por alfa, eso queda el elemento alfa por x, alfa por y. Cada componente se multiplica por alfa. Y obviamente, tanto en la adición como en la multiplicación por un escalar, pues dan elementos del conjunto que estamos trabajando, que en este caso es C2. Esas son las usuales. Y por ahí alguien me preguntó, ¿qué significarían las operaciones no usuales? Y bueno, mencionamos muy rápidamente que aquí tenemos lo usual, la que acabo de mencionar. Esta es una nueva regla de correspondencia, que no es la usual. Entonces tengo dos maneras de adicionar estos dos pares ordenados, pero con dos reglas de correspondencia diferentes. Obviamente me dan resultados diferentes. Lo mismo dijimos para las matrices. Esta primera es la adición usual de matrices. La segunda no es la operación usual, porque aquí tenemos A más C más 2, otra regla de correspondencia. Igual para la multiplicación por un escalar. Nosotros hasta este momento lo hacemos como cada elemento de la terna, la multiplicamos por 3, entonces queda 3, 6, 9, que de manera general, alfa por el vector A, B, C, pues da un nuevo que tiene primera componente alfa A, segunda componente alfa B, tercera componente alfa C. Cada componente por alfa. Pero podría definir una diferente, también mencionamos. Esa es una multiplicación por un escalar que produce esta terna ordenada. Entonces, no tenemos que pensar que siempre se van a trabajar las operaciones usuales, porque los nuevos problemas de la ciencia y de la ingeniería han exigido esto precisamente, nuevas matemáticas, nuevas reglas de correspondencia, a efecto de producir también otros resultados. La prueba más palpable pues está en aquel ejemplo que hicimos y que mostramos de compuertas lógicas, en donde se definen diferentes tablas de verdad con un fin específico
y cada tabla de verdad es una compuerta lógica que da una respuesta también diferente. Entonces, pero todas con una utilidad práctica. Así también, no pensemos que se trata de inventar reglas nada más por inventar, sino que se va generando toda una infraestructura matemática que se utiliza en la resolución de muchísimos problemas. Bien, entonces, platicamos de eso también. Comenzamos con los axiomas. El axioma 1 es el de la cerradura. Dimos dos elementos en C2 y demostramos que la suma de esos dos elementos de C2 también daba un par ordenado que estaba en C2. Entonces hicimos toda la demostración y verificamos que en efecto, al sumar dos elementos de C2, daba también uno de C2. Entonces, no había problema en cuanto a eso. También demostramos la asociatividad, esa relación que estoy señalando aquí, esta. Encontramos el lado izquierdo, encontramos el lado derecho, comparamos y verificamos que daba lo mismo. Entonces, este procedimiento lo detallamos la clase anterior y encontramos precisamente que se satisfacía que el lado izquierdo era igual al lado derecho y que por tanto la asociatividad se cumple también. Los dije muy rapidito. Determinamos el idéntico derecho y el idéntico izquierdo, el cero del sistema. Recuerden que el idéntico de la primera operación le llamamos el cero del sistema y y es el que constituye el neutro respecto de la operación adición. Entonces, bien podría llamarse neutro aditivo, pero con las reservas de que cuando decimos adición, no es precisamente la adición usual. Diríamos el neutro aditivo. Sí, el neutro aditivo es un neutro respecto de la operación adición definido en el ejercicio, en el ejemplo que estemos realizando. Entonces hicimos todo el procedimiento y encontramos que el idéntico, en este caso, derecho, era el par ordenado 0,0. También esto lo procesamos para el idéntico izquierdo. Aquí. Hicimos todo el desarrollo y encontramos que ese vector 0 también es el 0,0. De modo tal que este vector cumple con que, o este par ordenado cumple con que un elemento u más el vector 0, el elemento 0 da el elemento 0 más el elemento u, y esto da u. Entonces se cumple que el derecho es igual al izquierdo. Y es este. En este caso es el tradicional. Más adelantito vamos a resolver un ejercicio donde rompemos con las operaciones usuales y además obtenemos un cero que no es precisamente el tradicional como en este ejercicio. Aquí, digamos, obtuvimos el vector cero que todo mundo conoce, el 0,0. Muy bien. Y después procedimos a encontrar los inversos, tanto el inverso ahora derecho como el inverso izquierdo. Realizamos todo el procedimiento y encontramos que el elemento inverso derecho es el elemento de componentes menos x, menos y. Aquí. Este es el elemento inverso. Y dirán, pues es el que todo el mundo conocía, porque si les doy por ejemplo, en geometría analítica, que les diera el vector 3,2 y les pidiera el elemento inverso, pues fácilmente con esta fórmula dirían, pues es el menos 3, menos 2. Nada más le cambiamos de signo a las componentes del vector. Y además, el vector más su elemento inverso me da el elemento idéntico, que en este caso es el 0, 0. Entonces, este es el vector elemento inverso de U. Realizamos también lo correspondiente al izquierdo y nuevamente obteníamos que el elemento inverso por la izquierda es el menos x, menos y. Y es igual al derecho y entonces concluíamos que todos los elementos U tienen elemento inverso y la forma de encontrarlo es menos x, menos y. Obviamente, si x y y son
números complejos, menos x y menos y, también son números complejos. Por tanto, el par ordenado forma parte de C2. Y se satisfacen estas dos relaciones. Y concluimos la clase anterior. Ya se estaban emocionando, ¿verdad? Ya concluimos la clase. No, no, no. Concluimos la clase anterior con la conmutatividad. Demostramos que U más V era igual a B más U. Dimos dos vectores, dos pares ordenados, perdón. Realizamos la suma y encontramos que daba el mismo resultado y que por tanto se cumplía la conmutatividad. Muy bien. Vamos con el axioma número 6. Ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar? Bueno, necesitamos demostrar que si doy un número alfa en los reales, recuerden que los escalares son elementos del campo y a los elementos del campo les llamamos escalares. Entonces, y eso sí sabemos, me están diciendo sobre el campo, sí se vale decir que estos son escalares, por el elemento x, y. Eso por regla de correspondencia da alfa x, alfa y. Y necesito demostrar que este par ordenado forma parte de C2. Bueno, pero en este caso de la regla de correspondencia es prácticamente inmediato, porque esta es la regla de correspondencia. Alfa por el elemento x, y da el par ordenado alfa x, alfa y. Esto es por regla de correspondencia. Para demostrarles que está en C2, ¿qué tendría que hacer? Pues demostrarles que alfa x es un complejo y que alfa por y también es un complejo. Pero es muy sencillo, porque yo sé que U sí está en C2. U sí es un elemento de C2. Y entonces X y Y son complejos. Además, si alfa es un real, si ustedes multiplican un real por un complejo, el nuevo número también es un complejo. Por ejemplo, multipliquen 1 más i por 3. Estoy multiplicando el número complejo 1 más i por el escalar 3. Entonces queda 3 paréntesis 1 más i es igual a 3 más 3i, dirán. Es muy sencillo, 3 más 3i. Y el nuevo número también es un número complejo. Si tuviera, por ejemplo, 8i, lo multiplico por 5, pues me queda 40i. Otra vez, un número complejo. Y así pueden dar cualquier número a más bi, cualquier número complejo. Si lo multiplican por un escalar, el nuevo número también es un complejo. Luego entonces, ahora sí entenderíamos que si alfa es un real y x es un complejo, alfa por x vuelve a dar un complejo. Y análogamente, alfa en los reales y y también un complejo, pues por la misma explicación, alfa por y forma un número complejo. Bueno, mediante toda esa explicación, pues podemos decir que por tanto, el elemento alfa x, alfa y está en C2, porque cumplió con la condición de que las componentes del par ordenado son complejos. Entonces, tenemos con esto demostrado el axioma 6. Dimos un número alfa, dimos un par ordenado x, y el resultado, el análisis nos condujo a que es un elemento de C2. Y ya, tenemos. Noten que nada más utilicé la regla de correspondencia. Aquí en automático ya tenemos este resultado que es la regla usual de multiplicación por una escala. Bien, ahora necesitamos mostrar en el axioma 7, dije la clase anterior, una especie de distributividad con respecto de alfa. Alfa lo estoy distribuyendo con U y lo estoy distribuyendo con V. De modo tal que se obtiene el resultado alfa veces el par ordenado U más alfa veces el par ordenado B. Es este por este y este por este, como estoy indicando. Bueno, pues en este caso vamos a realizar el lado izquierdo. Ya les había dicho que hay varias alternativas. Encontrar el lado izquierdo, después encontrar el lado derecho,
comparamos resultados y si se trata de lo mismo, pues se cumple la igualdad. Otro procedimiento que les indiqué también es partir de uno de los lados, empezar a aplicar todos los resultados que yo conozca y llegar a este resultado. En ese método es partir de uno de los lados y llegar al otro. No precisamente encontrar ambos. Bien, entonces vamos. Sustituimos para empezar la demostración los vectores u y v, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces, en este primer paso es exactamente lo que hice. Solamente puse aquí u, x1, y1, más v, x2, y2. Igual a alfa, aquí está alfa, por u, que es x1, y1, más, aquí está el más, alfa, v, x2, y2. Entonces, en ese paso, pues no tuvo mayor relevancia más que sustituir a los elementos u y v. Bien, bueno, entonces, ahora necesitamos desarrollar las operaciones. Bueno, ¿qué hice en este siguiente paso? Bueno, pues si se dan cuenta, apliqué las leyes de composición. ¿Cuáles son? Esta suma, ¿qué me queda? Me queda el par ordenado x1 más x2, y1 más y2. Y aquí queda un par ordenado alfa x1, alfa y1. Aquí queda, al aplicar la operación, alfa x2, alfa y2, que es lo que tenemos aquí, en este primer renglón. Entonces aplicamos la adición y aplicamos la multiplicación por un escalar. De modo tal que si ahora aquí aplico la operación multiplicación por un escalar y aquí sumamos estos dos elementos, pues entonces tendríamos que esto da alfa por x1 más x2, que aquí está, coma, alfa por y1 más y2, que es el que está aquí. Y por otro lado, aquí tendríamos la suma de estos dos elementos, pues queda primera componente más primera componente, alfa x1 más alfa x2, coma, segunda componente más segunda componente, que es alfa y1 más alfa y2. Entonces, pues simplemente apliqué operación de multiplicación por un escalar en el lado izquierdo y operación de adición en el lado derecho. ¿Sí? Y finalmente, pues observamos que da lo mismo, porque el lado izquierdo ahora puedo aplicar aquí distributividad en el campo de los reales. Los reales cumplen con la distributividad. Y como yo sé que x1, x2 y alfa son reales, entonces puedo afirmar que esto queda alfa por x1 más alfa por x2. De la misma manera, aquí que va a quedar alfa por y1 más alfa por y2. Y esto es igual a este par ordenado que ya habíamos desarrollado. Aquí nada más lo reescribí. Y entonces observamos que es el mismo elemento, el mismo par ordenado. Concluimos que se cumple con distributividad del escalar. ¿Sí? Se satisface que alfa por la suma de u y b es igual a la suma de alfa u más alfa v. Simplemente, como observan, fue hacer el desarrollo de las operaciones y verificar si nos daba o no el mismo resultado. Aquí sí fue. Nada más un comentario que casi clase con clase he hecho. Noten que estoy demostrando como una distributividad del escalar. Ese escalar lo estoy distribuyendo. Entonces dijeran, pues está aplicando distributividad. Quiere demostrar que esto es alfa por u más alfa por v. Y cuando hice el ejercicio, dije, aquí por distributividad, esto queda alfa por x1 más alfa por x2. Y entonces, a veces, no siempre, el alumno comienza a confundirse porque, pues lo primero que se cuestiona es, ¿cómo está este asunto
que estoy demostrando una distributividad escalar, y aquí utiliza la distributividad del escalar, este por este y este por este. Y entonces ahí es donde siempre les digo, todo está correcto, porque lo que estoy demostrando en efecto es la distributividad. Pero en el sistema C2 sobre R, ahí es donde estoy trabajando, ahí es donde quiero demostrar la distributividad del escalar en el sistema algebraico C2 sobre R. Y para ello, dentro de la demostración, me estoy apoyando en la distributividad que se cumple en los reales con la operación adición y multiplicación. Entonces, estoy haciendo uso de toda la teoría del campo de los números reales que se estudió en el semestre anterior. Y una de esas características es que el sistema algebraico reales con la adición y la multiplicación, además de ser un campo, cumple con la distributividad. Y así ya entendemos, es que está demostrando distributividad en un sistema, pero se está apoyando en una distributividad que ya sabemos que sí se cumple de otro sistema. Nada más como comentario, porque sí de repente suena extraño de que dijo que iba a demostrar distributividad del escalar, y en este paso dijo, por distributividad del escalar, da ese resultado. Y ahí es donde nos perturbamos. ¿No? ¿Cómo está eso? No, ya hice la aclaración. Bien, está el 7. Llevamos 7 axiomas. Que cada axioma se vaya cumpliendo, pues significa que estamos construyendo un edificio matemático. Ya llevamos 7 pisos. No se ha derrumbado el edificio. Que un axioma no se cumpla significa que el campo ya no soportó la construcción y se nos derrumbó. Pensemos que llegamos al 9 y que no se cumplió el 9. Querría decir que el campo que estoy utilizando no soportó hasta 8 pisos y dado el noveno se me cayó el edificio. Entonces derrumba la estructura algebraica que estaba construyendo. Muy bien, vamos con el axioma número 8, que ahora es una distributividad del vector. Este elemento U lo estoy distribuyendo con alfa y lo estoy distribuyendo con beta. Y entonces da esta igualdad. Habrá que verificarla. Otra vez, pues vamos a ver si lo que se obtiene en este lado izquierdo es lo mismo que lo que se obtiene en este lado derecho. Entonces, pues tenemos aquí el par ordenado X, Y. Y entonces, este lo voy a sustituir aquí. Aquí voy a poner X, Y. Aquí también voy a poner X, Y. Y aquí también X, Y. De modo tal que es una simple sustitución y de esta igualdad me paso a esta. Se dan cuenta, pudieran ser la misma. Nada más que en vez de poner U, puso X, Y. En efecto, fue todo lo que hice. Ahora ya se imaginarán qué hacer para que esto va dando la idea de lo que habrá que ir procesando cuando ya tenga un ejercicio de tarea. Entonces, pues, ¿qué es? Realizar las operaciones. Para mostrar si el lado izquierdo es igual al lado derecho, voy a hacer lo siguiente. Voy a renombrar a alfa más beta como gamma. Al fin y al cabo, alfa y beta son reales. Y los reales cumplen con cerradura. Entonces, alfa más beta también es un real. Voy a llamarle a este número real gamma. Gamma, por supuesto, es un real. Y lo voy a sustituir aquí. Entonces, si me voy de este renglón a este penúltimo en la diapositiva, ahora en vez de poner alfa más beta que multiplica a X, Y, pues simplemente pongo gamma, esto es gamma real por el par X, Y. Y después multiplico este par ordenado por gamma, que según la regla de correspondencia, como es la usual, pues queda gamma por X, coma, gamma por Y. Es exactamente la aplicación de la regla de correspondencia. Entonces,
de momento procesé el lado izquierdo. Entonces, esto llegó a ser gamma por X, gamma por Y. Ahora vamos con el lado derecho. Primero aplico la operación multiplicación por una escala. Y eso da por resultado el par ordenado alfa X, alfa Y. Es la ordinaria de multiplicación por una escalar. Y aquí tenemos beta por el par X, Y, que mediante la regla de correspondencia, pues queda beta por X, beta por Y. Este par ordenado. Entonces, ahora hago la suma. Noten que en el miembro derecho, primero hice la operación multiplicación por un escalar y ahora voy a hacer la adición. Entonces, si yo adiciono este elemento con este elemento, pues queda este par ordenado, que es alfa X más beta X, primero con primero, segundo con segundo, queda alfa Y más beta Y. Muy bien. ¿Qué voy a hacer en el siguiente paso? El lado izquierdo ya lo dejo en paz. Me dio gamma X, gamma Y. Y aquí voy a hacer una factorización. Voy a factorizar X en esa componente y voy a factorizar Y en esta expresión. De modo tal que realizándolo, pues ahora tengo alfa más beta que multiplica X. Noten, nuevamente repito, ¿qué hice? Factoricé X aquí. Y al factorizar X queda alfa más beta que multiplica X. Y aquí factorizo a Y. Realizando esa factorización estarán de acuerdo en que va a quedar alfa más beta que multiplica a Y. Y es lo que mostramos aquí. Pero ¿cómo habíamos renombrado a alfa más beta? Pues le habíamos dicho que eso iba a ser gamma. Entonces, si ahora aquí pongo gamma y aquí pongo gamma, pues estarán de acuerdo que llegó a la identidad, porque ya habíamos observado que el lado izquierdo da gamma por X, gamma por Y. Y ahora aquí, si sustituyo gamma, pues dirán, pues queda lo mismo. Gamma por X, gamma por Y. Esto es. De modo tal que como los dos resultados son iguales, también se cumple el octavo axioma. ¿Cuál es ese octavo axioma? Aquí lo estamos volviendo a observar. Acabamos de verificar que la distributividad del vector con alfa y beta da la suma alfa por u más beta por u. Bien. Y llevamos 8 axiomas. Llevamos la construcción de un edificio en el mundo de las matemáticas que hasta el octavo piso no ha sucedido nada. Sigue la construcción. Y seguir la construcción significa vamos al axioma número 9. Y nuevamente dirán, pues como que la metodología se va haciendo muy rutinaria. Escribimos el axioma, sustituimos los elementos, tal vez algún cambio de variable, y lo único que tengo que hacer es verificar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y eso se reduce en prácticamente las demostraciones. O sea, en realidad no hay mucha ciencia, como pueden observar. Más bien, donde pueden surgir los problemas es dentro del procedimiento, que a lo mejor la factorización no sea inmediata, o que por ahí aparezcan algunos exponentes, etcétera, etcétera. Entonces, no es un problema, digamos, de alto grado de dificultad, porque lo único que hay que hacer son cuentas en cada uno de los lados. Entonces, pues nuevamente, ahora quiero demostrar el axioma 9, que indica que alfa por beta u da el escalar alfa beta por el par ordenado u. Entonces, esto es como una especie de asociatividad de escalares. Aquí fíjense, beta está con u, pero después asocio alfa y beta para que queden juntos los escalares. Entonces, en realidad estoy aplicando asociatividad. Pero vuelvo a repetir,
aunque yo hablo de las palabras conmutatividad, asociatividad, idéntico, elemento inverso, prácticamente en los libros ya no se pone nombre a los axiomas, simplemente se van indicando. Axioma 9, alfa por U más V es igual a alfa por U más beta por U en el caso anterior, y aquí alfa por beta U es alfa por beta U. Nada más comentarios que hay que ir realizando. Bueno, otra vez, si yo pongo ahora alfa por beta igual a gamma, como alfa y beta son reales, la multiplicación de reales también es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si me da dos números reales y los multiplico, el resultado también es un número real. Entonces, gamma, que es el producto de alfa y beta, sigue siendo un real. Ese lo pongo aquí. Y tengo aquí gamma por x, y. De aquí me voy acá. Y nuevamente aplico la operación multiplicación por un escalar. Entonces queda aquí gamma por x, gamma por y. Esto fue el resultado del lado derecho. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo qué da el lado izquierdo. Entonces, el desarrollo de esta operación indica, primero haga lo que está en el paréntesis cuadrado. Es lo primero que usted debe de hacer, por prioridad de operaciones. Entonces, multiplico el número beta por el par ordenado x, y. Definición, cada componente por beta. Y queda beta por x, beta por y. Este elemento surgió de aplicar la operación multiplicación por una escala. Pero a su vez eso lo debo de multiplicar por alfa. Otra vez, definición de multiplicación por escalar. Entonces cada componente la multiplico por alfa y queda alfa por beta por x, alfa por beta por y. Pero yo sé que alfa, beta, x y y, todos ellos son números a los cuales se les puede aplicar las propiedades. Entonces, en realidad este es un complejo. Este es un real, alfa por beta es un real, este es un complejo. Alfa por beta es un real, este es un complejo. Y entonces, en el conjunto de los números complejos también se vale la asociatividad. Y puedo asociar alfa y beta, en este paréntesis, por x, alfa por beta entre paréntesis, y. ¿Pero qué dije que era desde el inicio alfa por beta? Gamma. Vuelvo a sustituir y este elemento, este par ordenado, ahora se reescribe como gamma por x, gamma por y. Esto es gamma por x, esto es gamma por y. Pero esto es exactamente el par ordenado que habíamos obtenido hace un momento. Luego entonces llego a que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Por tanto, se satisface el axioma 9. Vean la variedad de procedimientos que pueden seguir. Uno, que es, digamos, es el que prácticamente todo el mundo usa, es encuentre el lado izquierdo, encuentre el lado derecho y compare. El otro procedimiento, parta de un lado y vaya desarrollando con los axiomas que usted conoce y llegue al lado derecho. Entonces, el segundo método es parta de un lado y llegue al otro, que no es precisamente encontrar el resultado de ambos. O bien, como aquí le he estado haciendo, dada la igualdad que quiero demostrar, como que voy calculando al mismo tiempo lo que da en el lado izquierdo y lo que da en el lado derecho. Y si al final llego al mismo resultado como aquí, pues entonces se satisface. No precisamente encontrar de manera independiente el lado izquierdo y pues el lado derecho. Aquí como que al mismo tiempo vamos realizando las operaciones tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. En fin, como se pueden dar cuenta, hay mucha variedad. Dado una tarea de un examen, pues cada quien elige qué es lo que más le... O bien para obligarse que aprenda el alumno,
pues va exigiéndose el mismo. En un ejercicio un procedimiento, en otro ejercicio otro, en otro ejercicio otra alternativa. En fin, dependerá de qué tanto quieran aprender de métodos, el que ustedes desarrollen de una u otra manera el ejercicio. Entonces, ya he platicado mucho de estos. Un ingeniero con una caja de herramientas muy grande potencialmente es mejor que un ingeniero con una caja de herramientas muy pequeñita. El otro sabe resolver muchos más problemas con muchas herramientas y el otro se queda con su visión de un método nada más, tiene muy poquito y si tuviera que hacer la alternativa, pues no la tiene. O si alguien le preguntara una presentación de un proyecto, danos una alternativa, pues qué malo es decirles, es que no tengo alternativas. No, en cualquier lugar siempre hay que tener la alternativa. Entonces, pues ya se los dejo a ustedes de tarea, que tanto quieran seguir practicando por los diversos métodos. Y terminamos con el axioma 10. Vamos a verificar si 1 por el par ordenado U da el par ordenado U. Entonces, aquí habrá que primero, lo primerito es ver quién es este 1. Recordarán que les comenté que ese 1 no siempre es el 1 real que todo mundo conoce. Dependiendo del conjunto, dependiendo de la ley de composición en el campo, es que pudiera ser el 1 tradicional o pudiera ser otro elemento. Si estuviéramos trabajando matrices, como fue el caso de un ejemplo previo, el 1 era la matriz identidad de orden 2, 1, 0, 0, 1. Entonces ahí lo que hace es las veces de 1 no es el número 1, era una matriz, fue una matriz. También si tuviéramos polinomios con ciertas leyes de composición o ciertas reglas, habría que ver quién es el 1. Bueno, aquí está muy sencillo, porque estamos construyendo sobre los reales. Y además, las reglas que vamos a usar o que se han estado usando son las usuales en el campo de los reales. La adición y la multiplicación usuales en R. ¿Pero por qué digo que esto facilita muchísimo? Porque en todo caso, aquí, el elemento idéntico respecto de la segunda operación, es decir, la unidad del sistema, es el 1 que nosotros conocemos, el 1 común y corriente. Esa es la unidad. El campo R, más, punto, ese campo tiene como 0 del sistema al número 0 y tiene como unidad del sistema al número 1. Entonces, como que todo esto pues, nos facilita fuertemente porque el 1 ya está, es el 1 real. Nada más como comentario. Si las reglas de correspondencia o las operaciones binarias definidas en R no fueran las usuales, habría que encontrar primero el elemento la unidad del campo. Y esa unidad del campo es la que vamos a sustituir aquí. Cuidado porque todo esto pues no es rollo. Son notas aclaratorias que son necesarias en aras de que el alumno entienda muy bien qué es lo que qué es lo que tiene que sustituir en esta expresión. Bueno, dije ya después de todo el palabrerío, pues aquí el 1 es el 1 tradicional. Y ahora, quiero demostrar que por el elemento x, y da el elemento x, y. O sea, esto. Y entonces aquí aplico la regla de correspondencia de escalar por par ordenado. De modo tal que queda 1 por x y 1 por y.
y voy a ver si da X, Y. Por supuesto, aquí sí, porque este es el 1 real, X es un complejo, y 1 por A más BI queda A más BI. 1 por Y, donde Y fuera un complejo, C más DI. 1 por C más DI queda C más DI. Luego entonces, esto da X, esto da y el par que se obtiene en el lado izquierdo es X, Y. El par que está en el lado derecho, pues ya era por definición U o X, Y. Llegamos a la igualdad. Entonces se cumplen los 10 axiomas. Como estamos verificando los 10, significó que la estructura algebraica sí está sostenida por el campo de los números reales con las operaciones de adición y multiplicación. Y podemos concluir entonces que C2 es un espacio vectorial sobre este campo, R. Este campo sostiene perfectamente esta nueva estructura con las leyes de composición que nosotros definimos. Pudiera ser que cambie las reglas de correspondencia y que ese mismo C2 ya no sea espacio vectorial sobre los reales, ¿sí? O que este C2 con las leyes de composición usuales no forme un espacio vectorial sobre otro campo. También aquí podríamos poner otro campo. No vamos a edificar C2 con las operaciones dadas sobre R. Podríamos preguntarnos si sobre los racionales, sobre los complejos mismos u otro campo. ¿Cuántos campos hay? Muchísimos. Pues se pueden diseñar muchísimos campos. Y decir que como se cumplió en un campo, se va a cumplir en todos, pues también es muy peligroso. Se puede cumplir en un campo, pero si cambiamos de campo se puede caer el edificio. Entonces, cuidado con hacer extrapolaciones peligrosas. C2 fue un espacio vectorial sobre R con las leyes de composición usuales. Y es todo lo que puedo decir de este ejemplo. Bueno, está concluido. 10 axiomas. Sí, son ejercicios un poco larguitos, por lo cual quiere decir que pues en la tarea, cuando se les pida demostrar si un conjunto es un espacio vectorial, pues ni hablar. Habrá que demostrar la validez de los 10 axiomas. Y si alguno falla, con uno que falle, pues ya no es espacio vectorial. Significaría de manera semejante. Si un axioma no se cumple, quiere decir que el campo no soportó hasta ese piso o hasta antes de ese piso y se derrumbó la estructura algebraica. Ya no tuvo lugar esa estructura matemática. Bien, vamos a trabajar un segundo ejemplo, también un poco largo, pero que rompe un poquito con las operaciones usuales y también me va a dar la pauta a ver que no siempre el cero es el cero tradicional. Que lo que haga las veces de cero del sistema es un elemento diferente al común, al que todo el mundo trabaja. Bien, entonces, vean ustedes primero el ejercicio. No lo voy a leer, léanlo ustedes en pantalla, ahí voz baja, léanlo. Oye, por ejemplo, una pregunta. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, si digamos que estoy demostrando, digamos, el inversos y Sí. llego a la conclusión de que solamente se puede hallar el inverso, pero para determinados en elementos y no para todos, automáticamente ahí también ya no Ya sería no es un espacio espacio, ¿no? vectorial, Porque ya no es no para lo es, todo, ¿no? porque tiene que ser para todos los elementos. Ah, ok. Sino con uno que no se cumpla, es como aquellos ejemplos de conjuntos finitos, donde decía, si el conjunto tiene dos elementos, hay que demostrar la conmutatividad con todas las parejas, la asociatividad con todas las ternas. Y en su momento, ¿qué les dije? Que bastaría que una terna no cumpliera con asociatividad, con una, que no cumpla, para que ya se dice que la asociatividad no se cumple.
Si son 50 ternas y 49 sí cumplen, pero una no, ya decimos, no se cumple el axioma de la asociatividad. Porque el axioma dice para todo. Ahora entendemos el simbolito para todo, que no es un símbolo de gratis. Está indicando que todas las ternas deben de satisfacer. Y si el axioma dice todas las ternas, pues debe de cumplirse todas las ternas. Igual, si algún elemento, por alguna razón, no tiene inverso, que todos tengan excepto 2 o 3, pues ya no existen los inversos para todos los elementos. Entonces, vamos entendiendo la escritura inclusive de los axiomas. Muchos de ellos empiezan con el para todo, y tú me estás dando la razón. Me estás indicando qué significa ese para todo. Muy bien, perfecto, pero está bien tu conclusión, así como la acabas. Ok, profesor, gracias. No, 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 al contrario, todas las dudas, luego, luego, por favor, que no les dé pena. Y ya a estas alturas ya perdimos ese razonamiento de que mejor no pregunto porque se van a reír de mí, ¿sí? Bueno, aquí en clases presenciales, como que hemos observado que los alumnos están menos desinhibidos, o sea, se atreven más a preguntar. En las clases presenciales sí es muy notorio que casi no preguntan por la pena de lo que les acabo de comentar. Siempre el alumno dice, no, no pregunto porque si pregunto se van a reír de mí, van a decir que qué pregunta tan tonta estoy haciendo. Y siempre pensamos así, se van a reír de mí, se van a reír de mí, y mejor ni pregunto. No, 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 yo siempre les digo, no hay pregunta tonta. Y además, lo que siempre comento es que en muchas de las ocasiones el que se ríe o los que se ríen ni siquiera saben la respuesta. Créanme que me ha sucedido más de una vez que alguien en el salón hace una pregunta, por ahí alguien se ríe y le digo, a ver, usted jovencito que le dio tanta risa, dígame cuál es la respuesta. Y no la sabe. Y a veces le digo, ¿y entonces por qué la risa? A ver, usted también se rió, jovencito. O usted también se rió, señorita. A ver, dígame la respuesta. Y empieza uno a descubrir que los que se ríen en muchas ocasiones ni siquiera saben la respuesta. Entonces, eso se da en los salones. El día que regresen a la facultad, pues siempre todas las dudas, díganlas, realícenlas, ¿sí? A pesar de que haya alrededor 10 que se estén riendo por mi pregunta, no importa. Prefiero que se rían de mí a quedarme con mi laguna mental toda la vida. Nada más como comentario, ¿eh? No, 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 no. No, no, tiene que ver con nada de la calificación, más bien de la actitud que deben de tener en las clases. Y en línea, como no vemos a nadie, pues preguntamos sin ningún miedo. Perfecto. Bueno, continuamos, si no, me acabo el tiempo con tanto rollo. Bueno, ya que, Profesor, una duda. claro, claro. Si tenemos una operación con un conjunto finito, pero sabemos que la operación que vamos a realizar es conmutativa, ¿tenemos que realizar la demostración de la conmutatividad para cada uno de los elementos? No, O- no, hay ejercicios, también que bueno que lo preguntas, hay algunos ejercicios donde a propósito se escribe, suponiendo que se cumple tal y tal y tal acto. Es muy común en los de espacio vectorial, que dice, por ejemplo, demuestre que el siguiente punto es un espacio vectorial sobre tal campo con las siguientes leyes de composición. Y después dice, suponiendo que se cumple asociatividad, conmutatividad, el axioma 7, el axioma 8. Entonces, como en el ejercicio ya indican que esos 4 axiomas se satisfacen, ya no hay que hacerlos. Esos ya dicen que se cumplen. Y además el que diseña el ejercicio debe estar seguro que en efecto no se cumplen, o se cumplen, perdón. No se va nada más de diseñar y decir, les voy a decir que se cumplen eso, y yo ni siquiera lo he checado. No, 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 no. El profesor que diseña los ejercicios de tarea o examen tiene que estar seguro de que si les dice se cumple tal, tal, tal y tal axioma, en efecto se cumple.
Entonces, no solamente los de espacio vectorial, hay otros temas, grupos, campos, donde en ocasiones se dice eso, traduciendo a que es como una ayuda al alumno. Suponiendo que se cumpla asociatividad. Y a lo mejor les dan la ayuda porque son muchas ternas. Y no, para que no sea demasiado talachudo, decimos el problema, pues le voy a decir que se cumpla asociatividad. Le voy a ayudar con uno. Entonces, cuando ya les dicen algunas, ya son la ayuda que les da, digamos, el autor del ejemplo para que se eviten la demostración de eso. ¿Está claro o no es esa la pregunta? ¿Sí está clarísimo? Bueno, Sí, ya no profesor, me gracias. contesta. Ok, Sí. perfecto, bueno. Muchas gracias. Está clarísimo y ya no me contesta. No me dejen solo. No me dejen morir solo. Muy bien. Entonces, ahora, ya leyeron el ejemplo, les pedí que lo leyeran. Si ustedes observan, M está de manera explícita. ¿Quién me dice qué elementos forman a M? Denme todo lo que me puedan decir de los elementos de M. ¿Qué son los elementos de M? A ver, escucho. ¿Qué son los elementos de M? Reales. ¿Pero qué son? Matrices de 2x2. Matrices. Exacto, por ahí Matrices. estamos, ¿no? Dice, pues son matrices de 2x2, profesor. ¿Qué más? Ya tiene una característica. Son matrices Sus elementos son los reales. con elementos reales. De 2x2 me dijeron. Ya llevamos 3 características. Matrices de 2x2 con elementos reales. Pero hay una más. El elemento 1, 2 y el 2, 3 tienen que ser los mismos. Esa es otra característica. Y es el A1, 2. Es el 1, 2 y el 2, 1. El A1, 2 y el 2, 1 son igual, deben de ser iguales. Y el 1, 1 y el 2, 2 pueden ser cualquier número, que pueden ser iguales o no. ¿Cómo se llaman esas matrices que cumplen esa característica? A ver si recuerdan. ¿Métricas? ¿Cómo? ¿No son Sí, las simétricas? matrices simétricas. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, las 4 cualidades de los elementos de M es que es el conjunto de matrices de 2x2 con elementos reales simétricas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque pudieran tener en una tarea, en un examen, que la redacción no fuera como está aquí. Que yo le borro la escritura de M de manera explícita. Y la pongo de manera implícita, es decir, pongo determinar si el conjunto de matrices simétricas de orden 2 con elementos reales es un espacio vectorial sobre R. Fíjense cómo dije la redacción. Ustedes no verían esto. Entonces diría, determinar si el conjunto de matrices simétricas de orden 2 con elementos reales es un espacio vectorial sobre R. Y entonces, pues ahí me compromete a que si yo no conozco el tipo de matrices simétricas, pues no voy a poder pasar de la manera implícita a la manera explícita. Y necesito la manera explícita para poder resolver el problema. O que dijera, son las matrices antihermitianas, o es el conjunto de las matrices imaginarias, etcétera, etcétera. Haciendo alusión a las matrices que entiende el profesor, el alumno ya debería de saber, porque estamos ejemplificando con sistemas ya conocidos. Otra vez el objetivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué haría en un examen el alumno? ¿Sí? Porque además no puede consultar sus libros porque siempre les decimos se conectan a Zoom y en el examen todos están en pantalla con su micrófono abierto. Y entonces, pues es una forma de estar supervisando que, pues que no vayan a hacer trampa en el examen, vaya. Igualito que cuando llegamos al salón, le repartimos el examen y está uno ahí al frente.
cuidando que no hagan trampa, que haya honestidad en la resolución. Pues ahora también se pide que abran su cámara, abran su micrófono y los estamos, pues, supervisando. Suena feo la palabra, pero pues sí, algo se tiene que hacer. Entonces, si no tiene sus libros al alcance y no conoce las matrices, pues quién sabe si puede resolver el problema, porque va a decir, ¿y cuáles son las matrices simétricas? Oh, no, pues es que ya ni sé ni qué es una matriz simétrica. El alumno que sabe dice, entonces lo que me están diciendo aquí de manera implícita, dice hábilmente, es el conjunto M de matrices de la forma A, B, B, C, tal que A, B y C forma parte de los reales. Y ya tradujo, ya pasó de manera implícita a manera explícita el conjunto. Entonces, pues nada más para los que están anotando, sería bueno que ahí le escribieran, que por ahí repasaran qué es una matriz simétrica, antisimétrica, real, imaginaria, hermitiana y antihermitiana. Que digamos que son los 6 tipos que comúnmente van a salir en el curso de álgebra lineal. Repito, las simétricas, las antisimétricas, las reales, las imaginarias, las hermitianas y las antihermitianas. Entonces, conjunto de matrices que son muy utilizadas. Nada más como comentario. Muy bien. Entonces, ya tengo mi conjunto bien definido. Y ahora quiero investigar si es espacio vectorial sobre R, pero con estas leyes de composición. Dice, estando definidas las operaciones de adición y multiplicación por un escalar como, aquí tengo A más B. Esta es la matriz A, esta es la matriz B. Pero noten que la adición ya no es la ordinaria, porque para estos elementos sí es A más D. Este es. Pero para los elementos que están en la posición 1, 2, no es B más E. Es B más E más 2. Lo mismo para los elementos que están en la posición 2, 1. Es B más E también más 2. Y finalmente aquí sí es la que conocemos, C más F. Pero la adición, si se dan cuenta, ya no es la usual. Por eso interesa este ejercicio. Por otro lado, la multiplicación por un escalar. Ahora tengo el número alfa por la matriz A. Si fuera la usual, ¿qué tendríamos que escribir? Todos los elementos por alfa. Si fuese la multiplicación por un escalar ordinaria. Sin embargo, aquí me están diciendo, cuando usted multiplique alfa por una matriz, los únicos elementos que se van a ver afectados son los de la diagonal principal. Entonces queda alfa A, alfa C, pero los de su diagonal secundaria no se ven afectados por el número alfa. Luego entonces, es claro que tengo dos leyes de composición para la adición y multiplicación por un escalar diferentes a las usuales. Y eso es importantísimo para todo lo que viene. Perfecto. Bueno, pues entonces iniciamos con, es el ejercicio 2, como que va al revés la animación, ¿verdad? Pero debe aparecer ejercicio 2 y luego el enunciado. Bueno, al rato corregimos la animación. Primer axioma. No le ponen cerradura, pero entendemos que sí es en este caso la cerradura. Tenemos dos matrices en el conjunto M. ¿Qué nos interesa mostrar? Que la suma de ellas dos también da un elemento de M. Bueno, pues entonces, pues damos dos matrices en M, hacemos la suma y verificamos si está o no en M. Pues hagámoslo. Ahí. Aquí está la matriz A. Si yo quiero que esté en M, debe de cumplir con la característica. Como bien me dijeron, los elementos de la diagonal secundaria iguales, y aquí números reales, que pueden ser o no iguales. A y C pueden ser iguales, pueden ser diferentes.
es una matriz simétrica de orden 2 con elementos en R. Entonces es una matriz de M. Análogamente damos una matriz B con el formato de las matrices de M. Elementos de la diagonal secundaria iguales, elementos de la diagonal principal pueden ser iguales o diferentes. Y como es el formato de las matrices de M, pues digo que B también es una matriz de M. Entonces en realidad estamos dando dos matrices que están en el conjunto M. Para hacer la suma, basta con aplicar la regla de correspondencia. ¿A qué será igual A más B? Pues aquí donde aplico la regla de correspondencia, ¿qué va a dar por resultado? Otra matriz de elementos A más D, B más E más 2, B más E más 2, C más F. La misma regla me lo dice, esa matriz. Entonces, lo único que tengo que hacer es investigar si esa es una matriz simétrica. Recuerden que una matriz es simétrica si la matriz dada es igual a su transpuesta, que en este caso se traduce a que los elementos de la diagonal secundaria deben de ser iguales. Noten el resultado de A más B. Da una matriz de 2 por 2 con elementos reales porque todos son números reales. Estos elementos son igualitos y estos pueden ser iguales o diferentes. Entonces, esto es una matriz simétrica y por tanto concluyo que es un elemento de M. Y así de facilito. Digamos que para el primer axioma, todo se redujo a investigar si la matriz que da la regla de correspondencia es una matriz de M. Lo fue. Tenemos el primer axioma. Se cumple la cerradura. Vamos con el axioma número 2, que es la asociatividad. Damos tres matrices en M. Y habrá que investigar que se cumple esta igualdad. Un procedimiento es obtener el lado izquierdo, obtener el lado derecho y ver si son iguales. Otro procedimiento es partir del lado izquierdo, por ejemplo, y aquí voy desarrollando, y tengo que llegar a que eso es igual al lado derecho. Ese es el otro procedimiento. Partir de un lado, aplicar todo lo que sabemos de los números y llegar al otro lado. Y el otro, que es como un sinónimo del primer procedimiento, es ir desarrollando al mismo tiempo ambos lados. O sea, aquí voy desarrollando hacia abajo, al mismo tiempo voy desarrollando hacia abajo, y si al final llego al mismo resultado, pues se cumple la igualdad. Entonces, pues hay variedad de procedimientos, hay variedad de métodos para investigar el axioma correspondiente. ¿Cuál utilizar? Pues yo diría, depende de qué tipo de ingeniero quieres ser. Si quieres ser un ingeniero en potencia, te sugeriría que aprendieras a hacerlo por los tres métodos. Si quieres ser un ingeniero con pocas posibilidades de encontrar buenos empleos, pues quédate con uno. Y será muy diferente, como ya les platiqué en otras clases, cuando vayan al campo laboral y un ingeniero llega con su caja de herramientas bien grandota, con un montón de herramientas matemáticas para resolver problemas. Pues va a tener más probabilidad de resolver el problema que le pongan a uno que nada más se preocupó por aprender un método, en todo un método. Y sí, lo domina. Pero déjeme decirles que en muchos lugares la pregunta a veces clásica es, ¿qué alternativa ofreces? A ver, muy bien, ¿qué alternativa de resolución nos ofreces? Y ahí es donde la gente que contrata se da cuenta. Ah, mire, este es un procedimiento, pero podríamos tener esta alternativa. Y en vez de irnos por ese camino, podríamos irnos por este otro. Llegamos al mismo resultado. Ah, muy bien.
Perfecto. Pero el otro que nada más lleva un desarmador, pues empieza a buscar más herramientas en su cajita y no encuentra. Y le dicen, estamos esperando que nos plantee su alternativa. Y acaba por decir, no, es que no conozco otra alternativa, esta es la única que yo conozco. Y ahí es donde se decide a quién contratar, al 1 o al 2. Entonces, por eso siempre les doy estos consejos, ¿sí? ¿Qué tan buenos han de ser para resolver problemas? Dependerá de las exigencias que ustedes mismos se impongan. Aquí, sugerencia, pues entender los 3 métodos. Ahí se los dejo de tarea. No es que lo tengan que hacer necesariamente. Perfecto. Continuamos, si no se me va la gente. Entonces queremos demostrar este axioma. Voy a hacerlo por la manera tradicional. Encuentro el lado izquierdo, después el lado derecho. Noten que aquí puse entre paréntesis cuadrado la suma de A y B. Este es A, este es B. Y el paréntesis cuadrado a propósito es, primero haga esto. Y ya después adiciónele la matriz C. ¿Estamos en lo correcto? Pues entonces aquí aplico la regla de correspondencia rápidamente. La suma de estas dos matrices A y B da por resultado, por regla de correspondencia, esta matriz que estoy señalando. Y a esta matriz le tengo que adicionar la matriz C, que está acá. Ahora, a ver, el primer elemento de la nueva matriz, estarán de acuerdo que va a ser A más D entre paréntesis más G, por regla de correspondencia, porque ahora la pregunta es ¿cómo lo hago para obtener esta suma? Entonces, el elemento que esté en la posición 1, 1 será A más D entre paréntesis más E. Digo más G. Que alguien me diga cuál sería el elemento que queda en la posición 1, 2. En la nueva matriz. A ver, que me dictara el elemento que queda en la posición 1, 2. Sería entre paréntesis B más C más 2. Ajá, ¿estás bien? Se cierra y así se cierra más H más 2, ¿no? Exactamente. Muy bien. Perfectísimo. Como de costumbre. Tu nombre rápido para continuar. Chong San Martín King. ¿Cómo? Chong San Martín King. San Martín, no escuché lo anterior. Chong San Martín. Chong. Ok, ya. Chong San Martín, muy bien. Acuérdense que son puntitos que al final del semestre se contabilizan. Bien, entonces, perfectísimo sería entre paréntesis B más E más 2. Después más H y después más 2. Exacto. Lo mismo en el elemento de la posición 2, 1. B más E más 2 entre paréntesis más H más 2. Y el otro sería C más F entre paréntesis más I. De ese creo que no hay mayor problema. ¿Sí? Ese es, digamos, lo usual. Muy bien. Perfectísimo. Estaba leyendo aquí el chat. Muy bien. Creo que están de acuerdo conmigo con los comentarios que hice. Bueno, entonces, ahora sí, regresamos al ejercicio. Y vamos a observar. Vean, qué bonito. Es exactamente lo que ustedes me dictaron, o lo que Chong me dictó. Y lo último es hacer las operaciones aquí. Estarán de acuerdo que se puede escribir como B más C más H más 4. 2 más 2 es 4. Igual aquí. Y como son números reales, podríamos suprimir los paréntesis. Entonces, eso mismo da una matriz cuyo primer elemento es A más B más G. El segundo es B más C más H más 4. El 2, 1 es B más C más H más 4. Y el último C más F más C.
Llamémosle este el resultado 1. Calculé este lado. Calculé este miembro. ¿Sí escucho? Una pregunta, ¿de dónde salió el otro 2? Perdón. Ah, este. Ajá, la Ah, de y H aquí, más mira, 2. es que esta es la regla de correspondencia. Fíjate que posición 1, 1, nada más se suman elementos. Posición 1, 2, se suman elementos y se agrega 2. Eso es lo que te dice tu regla de correspondencia. Lo mismo en los elementos 2, 1. Sumas elementos, pero le agregas 2. Y entonces aquí, si te fijas, cuando sumo estas dos matrices, pongo este elemento en la posición 1, 2, más este elemento en la posición H, y quedó B más E más 2 más H, porque es la suma de los elementos, como aquí B más E más 2. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Igual. Muy bien. Por ahí Chimal levantó la mano. ¿Cuál era la pregunta? ¿O eras tú el que estaba hablando? Chimal, ¿ya no? No, Bueno, es que estaba con la tecla, le di perdón. no, es que levantaste la mano. Entonces no hay pregunta. No, No, bueno. no pasa nada, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos ahora con el lado derecho. Ese es el lado derecho. Nuevamente sustituyo. Ahora pongo entre paréntesis cuadrado B más C. Esto es. Realizamos esta suma. Y si se dan cuenta, esta es A más, y la suma de estas dos queda D más G. Aquí está D más G. Aquí sería E más H más 2. E más H más 2. Lo mismo aquí, E más H más 2. Y finalmente F más I. Ahora voy a sumar esta matriz A con lo que me dio B más C. Y otra vez aplico la regla de correspondencia. O sea, sigo con la regla de correspondencia. Eso queda A más el elemento D más G. Después B más este elemento E más H más 2. Y por regla de correspondencia, más 2. Entonces fue suma de estos dos elementos más 2. Porque así lo indica la regla. B más este elemento más 2. Y después C más la suma de FI. F con I. Y aquí tengo. Otra vez hago las cuentas. Este primer elemento se puede escribir como A más D más G. Y este será B más C más H más 4. 2 más 2, 4. Igual aquí. Y aquí C más F más I. Vean el resultado 2. Y si comparamos con el resultado 1, rápidamente, aquí está, pues veremos que es el mismo. Entonces, 1 igual a 2, pues implica que se cumple la asociatividad. La tenemos ya aquí especificada. Vamos con el axioma. Ah, miren ahora un detallito. Vean cuál va a ser el axioma 3. Axioma 3 dice, para toda A y B en M, A más B es igual a B más A. Y aquí pues todos van a quedarse con que, oiga, el axioma 3 era el de los elementos idénticos, el del elemento idéntico, no era de la conmutatividad. Oh, pero ¿qué les había dicho ya en alguna otra clase? Que se vale demostrar primero conmutatividad a efecto de que no trabaje izquierdos y derechos. Si yo les demuestro conmutatividad, entonces basta con encontrar el idéntico derecho y los inversos derecho, o el idéntico izquierdo y los inversos izquierdos. Ya tengo que encontrar los dos. Entonces, por conveniencia, mejor primero demuestro o investigo si se cumple conmutatividad y gano mucho en los siguientes axiomas. Pero, repito, esa es una sugerencia. Tampoco le tengo que poner 5, de que diga, se saltó el 5. No, el tercer axioma puede ser la conmutatividad, después viene existencia de idéntico y después viene existencia de inverso. Al fin y al cabo, no hay seriación en la conmutatividad. Cuando no hay seriación de axioma, podemos mover el orden. Cuando hay seriación, ahí sí no puedo.
Por ejemplo, el idéntico con los inversos, si hay una seriación. No podría encontrar inversos si previamente no encontré el idéntico. Entonces ahí no se valdría de que, pues primero encuentro los inversos y después encuentro el idéntico. Ahí no se puede. Entonces, mientras no haya seriación, pueden cambiar el orden. Eso se vale. Muy bien, pues entonces es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, pues aquí ya es más rápido. Voy a encontrar A más B. Sustituyo las dos matrices. Aplico la regla de correspondencia. Es aplicar la regla de correspondencia. Y ahora observen. Voy a demostrar esta relación partiendo del lado izquierdo y voy a llegar al lado derecho para seguir el otro método. Pero esta matriz estarán de acuerdo que es la misma que está aquí. En vez de poner A más D, como A y D son reales y los reales son conmutativos, entonces se puede poner D más A. Lo mismo aquí, B y E son reales, entonces B más E es lo mismo que más B. Y lo mismo para los siguientes dos elementos. Ah, pero esta matriz es el resultado de sumar esta con esta. Si ahora van de abajo hacia arriba y les digo, a ver, ¿qué te da la suma de estas dos matrices? Pues me van a decir D más A, E más B más 2, E más B más 2, F más E. O sea, esto da esto. Oh, pero esto es la matriz B y esto es la matriz A. Entonces rápidamente concluyo que A más B resultó ser igual a B más A. Vean cómo yo mismo voy introduciendo las formas para que las vayan observando. Aquí no encontré lado izquierdo y no encontré lado derecho. Partí del lado izquierdo, realicé operaciones, apliqué axiomas y llegué a que eso es B más A. Y esa es la alternativa. Ah, bueno, pero entonces, como es conmutativa, puedo ya nada más hacer el siguiente axioma, que es el idéntico, por la derecha. Entonces, debe de existir una matriz que haga las ceros del sistema y que cumpla que A más esa matriz elemento idéntico de la matriz A. Ojo con ese detalle, porque alguien podría incurrir en el siguiente error, que llegan a caer. Dicen, pues si yo quiero que A más E sea A, pues propongo que E sea la matriz nula. Y si E sea la matriz nula, pues va a quedar que A más la matriz nula da A. ¿Y dónde está el error de su razonamiento? Que está proponiendo una matriz nula como matriz elemento idéntico, pero con las operaciones usuales. Con las usuales, aquí sería la nula. Si no tengo las usuales, no tengo por qué pensar que esta va a ser la matriz nula. Cuidadito con ese detalle que es bien peligroso y que más de uno cae. Dicen, si quiero que A más E sea A, pues E sea, que sea la nula. Y ya encontré el idéntico. Y ya está mal. Y ya no le sale el inverso. Entonces, habrá que encontrarlo. De modo tal que ahora fíjense cómo la propongo. La matriz A que hemos venido trabajando. Esa no hay problema. Y la matriz E que ando buscando. Como quiero que E esté en M, la propongo como una matriz simétrica de orden 2 con elementos reales. Y vean cómo la acabo de proponer, ¿eh? E1, E2, aquí E2 y E3. Noten que la propuesta de E es exactamente la de los elementos de M. Y ese es el cuidado que deben de tener. Habrá que proponerla exactamente como los del conjunto que estamos trabajando. Y después hago la suma de estas dos. A más C, por regla de correspondencia, ya nos vamos más rápido, queda esta matriz. Y ahora, eso fue por regla de correspondencia. A más E por regla de correspondencia da esta matriz. Pero por definición, pido que A más E sea igual a A. Es decir, que A más E de esta matriz. Entonces, fíjense que A más E por regla de correspondencia me dio esto. Y A más E por definición quiero que sea A. Entonces, por transitividad, estas dos matrices tienen que ser iguales. Lo hacemos.
esta matriz tiene que ser igual a esta. Y aquí, si yo quiero que se cumpla la igualdad, me dijeron en álgebra, el elemento A y J tiene que ser igual al elemento B y J para toda I y para toda J. Definición de igualdad de matriz. Entonces, ¿qué debo de pedir? Que A más E1 sea igual a A. B más E2 más 2 sea igual a B. B más E2 más 2 sea igual a B, que es la misma. C más E3 igual a C. Si quiero que sean iguales. Y entonces eso me conduce a las siguientes relaciones. A más E1 igual a A. Aquí está. Por cancelación, cancelamos A y queda E1 igual a 0. También B más E2 más 2 quiero que sea igual a B. Aquí está. Cancelo B y despejo E2. Entonces E2 queda igual a menos 2. Y finalmente, C más E3 igual a C implica que E3 tiene que ser 0. Cancelamos C y queda E3 igual a 0. Ya tengo E1, E2 y E3. Eso los voy a poner aquí. Quiere decir que ya encontré la matriz que hace las veces del 0 del sistema. ¿Cuál es el 0 de mi sistema? Véanlo. Sustituyo. Aquí está, perdón. Aquí. Por tanto, mi 0 del sistema es esta matriz. 0 menos 2 menos 2, 0. Que no es la matriz nula común y corriente. Sin embargo, hace las veces de 0. Si esto es un 0 en el sistema algebraico. Para que lo notemos muy claramente, vámonos a un ejercicio numérico. Ya lo traigo aquí. Vean, aquí de una matriz cualquiera. Esa es una matriz de M. Esos elementos diferentes, no necesariamente diferentes, pero estos dos sí. 6 y 6. Esta matriz está en M. Le voy a adicionar el 0 del sistema. Cuando yo sume estas dos matrices va a quedar menos 4 más 0, menos 4. Después quedaría, por ley de composición, 6 más menos 2 más 2. Recuerden la regla de suma. Entonces 6 más menos 2 más 2. Aquí queda lo mismo, 6 más menos 2 más 2. Y aquí queda 9 más 0, da 9. Y si hacemos las cuentas, este menos 4 es este menos 4. Menos 2 más 2 da 0 y queda simplemente 6. Aquí también menos 2 más 2 da 0 y queda simplemente 6 y 9. Pero resulta que esta es la matriz A. Entonces tenemos que A más E da A. Quiere decir que este es un neutro. Cuando opera con la adición con un elemento de M, no le hace nada. Ahora entendemos que este 0 se llama así porque si vemos esta definición, esta matriz funge como un 0. A más la matriz nula da A. Pero la matriz nula no tengo por qué pensar que es la que tiene 0 siempre. Aquí la matriz nula, entre comillas, es esta que está aquí. Esa es mi matriz nula para mí. Dentro del problema, dentro del contexto del problema. Y no es la 0000. Eso es lo relevante de este nuevo ejercicio. Perfectísimo. Bueno, regresamos entonces. Todas las ideas de la matemática. Y ahora vamos con los inversos. Ya tengo esta matriz. Bueno, eso fue lo que hicimos. Y ahora sí, con los inversos. Para toda A en M, debe de existir un elemento inverso de A. Recuerden que ese no es menos, ¿eh? Esto se lee elemento inverso de A, que también está en M. Que cumpla que A más su elemento inverso de el neutro. Otra vez, este elemento lo debo de proponer como una matriz de M. Eso significa que cuando yo haga la suma de A más su elemento inverso igual a E, debo de escribir lo siguiente. Fíjense, esto es A. Aquí está A. Más
el elemento inverso de A. Fíjense cómo propuse esta matriz. No la propuse como menos A, menos B, menos B y C, sino es una matriz de M. I1 e I3, números reales. Y estos iguales. Aquí las incógnitas son las Is. Hace rato las incógnitas eran las Es. ¿Sí? Y yo quiero que esta suma, bueno, primero por regla de correspondencia, queda esta suma. Por regla de correspondencia queda A más I1, este más este. Después B más I2 más 2, aquí está. B más I2 más 2, también aquí. Después C más I3, ahí está. Y además yo quiero que por definición esto me dé la matriz neutro aditivo, con la adición que definimos. Entonces quiero que sea igual a esta matriz E. Otra vez llega una igualdad de matrices. Si yo quiero que se cumpla la igualdad, otra vez, A y J igual a B y J para toda I y para toda J. Luego entonces, como en el caso anterior, pues me dan estas tres igualdades. De la primera, A más I1 igual a 0. Despejo I1 y queda menos A. De la segunda, B más I2 más 2 igual a menos 2. Despejo I2 y queda menos B menos 4. La tercera es la misma. Nos vamos a la cuarta, C más I3 más 0. Despejo I3 y queda I3 igual a menos C. Estos los sustituyo aquí. Y entonces ya conozco el elemento inverso de A. I1 menos A. I2 menos B menos 4. I2 menos B menos 4. I3 menos C. Y ya están los elementos inversos. Quiere decir que cualquier elemento de A tiene elemento inverso respecto de la adición que nosotros definimos. Rápidamente un ejercicio numérico. Vean aquí. Otra vez. Doy una matriz que esté en M. Esta matriz está en M. Esa. Tiene elementos de la diagonal secundaria igual. Y aquí 7 y 8, números reales. ¿Cuál será el elemento inverso? Fíjense que este ahora es un símbolo, elemento inverso de la matriz que usted dio. Y no es de que todo por menos, no. El elemento inverso dijimos hace un momentito. Aquí lo tengo. ¿Sí? Es menos A, menos B menos 4, menos B menos 4, menos C. Esos son fáciles. Pero este es menos B menos 4. Entonces, miren rápidamente. El elemento inverso de la matriz será menos 7 y menos 8 aquí. Estos dos por menos. Y esto sería menos 1. La regla, ¿cuál era? Menos 1. Aquí, quiero que la vean todos. Menos B menos 4. Menos B menos 4. Aquí está. Entonces, sería menos 1 más 4. Menos B menos 4. Entonces, ¿qué queda? Menos 1 queda más 1. Más 1 menos 4 queda menos 3. Y lo mismo aquí. Menos 3 y aquí queda menos 8. Esta matriz que estoy señalando es el elemento inverso de esta matriz. Además, si suman un elemento con su elemento inverso, les tiene que dar el neutro. Y esto sí es 7 más menos 7 da 0. Menos 1 más menos 3 más 2 por regla de correspondencia queda menos 1 menos 3 menos 4 más 2 menos 2. Menos 1 más menos 3 más 2 queda menos 2. Y 8 más menos 8 da 0. Este es el neutro. Esta es la forma de encontrar el elemento inverso de una matriz. Y por lo visto está correctísimo nuestro ejercicio. Regresamos entonces. Vamos al axioma número 6. Sí, terminamos el ejercicio. Está todo fríamente calculado, como dijera el legendario Chapulín Colorado. Por otro lado, noten que nada más trabajé inversos derechos.
¿Y por qué ya no fue el izquierdo? Porque ya previamente demostré conmutatividad. Bien. Entonces, ahí están los elementos inversos. Y vamos con el axioma 6. Ahora quiero investigar que si alfa es un real y A está en M, entonces la matriz alfa A también tiene que estar en M. Eso es lo que voy a analizar. Si les doy un real y una matriz de M, alfa por A también debe ser una matriz de M. Pero eso también es inmediato de la regla de correspondencia. Fíjense qué tan inmediato. Alfa por A es alfa por esta matriz que es A. Y por regla de correspondencia, los únicos elementos que se ven afectados son los de la diagonal primaria. Queda alfa A, aquí alfa C, y estos dos no se afectan por alfa. Esa fue la regla que desde el inicio dimos en el ejercicio. ¿Y por qué afirmo que está en M? Porque esa es una matriz simétrica. Los de la diagonal secundaria son iguales, y esos son dos números reales que pueden ser o no iguales. Entonces esa es una matriz simétrica. Pongan renglón por columna y les va a dar la misma. Entonces es una matriz de M. Y así de fácil, es la 6. Vamos con la 7. Distributividad de escalar. Verifiquemos si alfa, por la suma de las matrices A y B, da la suma de la matriz alfa A con la matriz alfa B. Ya tienen variedad de métodos, el que ustedes quieran. Vamos a ver aquí. Entonces, primer paso, simplemente sustituyo A y B. Aquí está. Ahora voy a hacer esta suma. Hagamos esta suma. Muy bien. Entonces queda este número alfa, no lo he tocado, y la suma de estas dos ya está el cansancio, la regla de correspondencia. ¿Cómo surge esta? De la regla de correspondencia de adición. ¿Sí? Después, cuando multiplico por alfa esta matriz, recuerden que solo los elementos de la diagonal se ven afectados por alfa. Entonces es alfa por A más D, aquí está. Y es alfa por C más F, aquí está. Pero el 1, 2 y el 2, 1 quedan igualitos. Esto por regla de correspondencia. ¿Sí? Ahora aquí yo, como alfa, A y D son números reales, entonces yo puedo multiplicar alfa por A y alfa por D. Esto por axiomas y propiedades de los números reales. Vuelvo a lo mismo. Estoy aplicando aquí la distributividad de escalar. Y no se hagan bolas porque estoy utilizando distributividad de un escalar en el campo de los reales. Y como es un campo, cumple con distributividad. Estoy haciendo uso de un axioma del campo para demostrar un axioma del conjunto M. Ojo con ese detalle. Y entonces, pues esto queda alfa por A más alfa por D. Estos son el mismo, alfa por C más alfa por F. Ya vi que es este lado izquierdo. Ahora hagamos este lado derecho. Sustituyo simplemente la matriz A y la matriz B. Aquí está B. Ahora primero, antes de sumar, tengo que multiplicar por alfa. Y aquí tengo que multiplicar también por alfa. Entonces, pues, ¿qué va a quedar? Por regla de correspondencia. Solo afecta a A y C, aquí. Y estos quedan igual. Regla de asignación. Aquí también, D y F por alfa. D y F por alfa. Y estos quedan igual. Y ahora realizamos la suma. Al sumar estas dos matrices, por regla de correspondencia, queda alfa A más alfa por D. Aquí queda B más E más 2. B más E más 2. Y alfa por C más alfa por F. Ese es el resultado 2. Si nosotros comparamos este resultado con el que habíamos obtenido anteriormente, notaremos que es el mismo. Entonces,
concluimos que 1 es igual a 2 y que por tanto se satisface esta relación, esta igualdad. En efecto, podemos distribuir. ¿Cuántos pasos llevamos? 7. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta este momento ya construimos 7 pisos de mi edificio y no ha pasado absolutamente nada. La estructura sigue firme, no se ha caído. Que una acción me falle significa que ahí ya la construcción se vino para abajo. Ya no lo soportó ese campo. Bueno, pues entonces vamos al axioma número 8. ¿Qué queremos investigar? Que ahora, si tengo una matriz en M y 2 escalares, 2 reales, se debe de cumplir que el escalar alfa más beta por A sea igual a alfa por A más beta por A. Ahora estoy distribuyendo la matriz con alfa y con beta. Pues vamos, dicen, pues ya todo lo demás dicen es repetitivo. Ya sé qué es lo que quiero demostrar, pues me voy a las operaciones. Simplemente es ver qué axioma estoy analizando y lo demás son operaciones con las reglas de correspondencia. Entonces aquí queda el escalar alfa más beta por A es el escalar alfa más beta por esto que es la matriz A. Es de M. Tiene que ser una matriz simétrica de orden 2 con elementos en los reales. Aplico ahora la operación. Esto es un escalar. Véanlo como hace rato le hice un gamma. Alfa más beta que sea gamma. Entonces, ¿qué quedaría? Gamma por A. Aquí gamma por C. Y esto es B y B. Aquí está gamma por A. Gamma por C. Y como alfa, beta ya son números reales, vuelvo a aplicar la distributividad en el campo, que esa sí sé que se cumple. Luego entonces, esto da por resultado alfa por A más beta por A. Esta B, aquí alfa por C más beta por C. Ya tengo entonces el lado izquierdo. Ahora vamos con el lado derecho. Tenemos, a ver qué da alfa por A más beta por A. Sustituyo la matriz A. Aquí es alfa por la matriz A. Más beta por la matriz A. Aquí está. Luego entonces, primero multiplico por el escalar. Y después adiciono las matrices que resulten. Bueno, pues entonces aquí otra vez, regla de correspondencia. Solamente estos dos se ven afectados. Estos igualitos. Aquí también, por beta. Nada más estos dos son por beta. Y estos dos igualitos. Y ahora sumo las matrices. ¿Qué va a quedar? Pues va a quedar alfa por A más beta por A. Y después va a quedar B más 2. Recuerden que estoy adicionando. Aquí va a quedar B más B también más 2. Y el último va a ser alfa por C más beta por C. Entonces, queda esta matriz. La que dije, alfa por A más beta por A. B más 2. B más B más 2 y alfa por C más beta por C. Y bueno, observo que el elemento 1, 2 queda B más B, 2B más 2. El elemento 2, 1 también queda B más B, 2B más 2. Y finalmente, alfa por C más beta por C. Bien, esa es la matriz que resultó en el lado derecho. Comparen 1 y 2. ¿Son iguales o diferentes? Pregunto. Diferentes. Diferentes, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Pero se nos ofende con esa pregunta. Pues por supuesto que son diferentes, profesor. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? Ya con esto, significa que el octavo piso ya no fue soportado por el campo. Fue demasiado peso, digamos, y se nos derrumbó. No es un espacio vectorial.
no es espacio vectorial significa, en palabras, digamos, físicas, que el edificio se nos cayó. Y ya con eso concluimos que entonces el conjunto no es un espacio vectorial. Con un axioma que no se cumpla, con eso es más que suficiente. Sí, tramposamente los profesores diseñan ejercicios donde el que no se cumpla, pues no sea tan al principio. Porque si yo hago un ejercicio, les digo, con uno que no se cumple no es espacio vectorial, y lo diseño de modo tal que el primero falla, pues dicen, no se cumplió cerradura, ya no es espacio vectorial, ya termine. Pues pierde todo el encanto del ejercicio, ¿no? Claro, ustedes dirían, sí, uno de esos, profesor. Pero, pues no, se pide que los ejercicios sean para eso, para ejercitar, para practicar. Bueno, aquí nos fuimos hasta el 8. El 8 no se cumplió. No se cumple la igualdad. Aquí estamos diciendo, no se cumple la igualdad. Y conclusión, por tanto, el conjunto M de matrices simétricas de orden 2 con elementos en los reales no es un espacio vectorial sobre R con las leyes de composición definidas. Con esas leyes, pudiera ser que inventemos otras leyes donde ese mismo conjunto sí sea espacio vectorial sobre los reales. Eso. No lo voy a hacer porque ya es un problema de investigación, pero ahora podría decirles, ¿creen que todo era trivial? ¿Creen que todo es sencillo? ¿Creen que todo lo que hicieron Galois y Abel, entre muchos, eran cosas simples? Pues a ver, ahora les dejo de tarea. Diseñen dos leyes de composición, de adición y multiplicación por un escalar, donde este mismo conjunto sobre este mismo campo sí sea espacio vectorial. Y después otro ejercicio. Ya me lo hicieron. Perfecto. ¿Se creen mucho? Muy bien. Ahí va otro. Ahora, búsquenme un campo donde esta M con esta ley de composición también sea espacio vectorial. Entonces ahí dejo las leyes de composición igualitas. Ahora les digo, investíguenme sobre qué campo los 10 pisos se van a soportar. Y ese es otro problema también, pues no tan sencillo. Tendríamos que ver con esas leyes de composición qué campo tendría que diseñar para poder asegurar que el edificio no se me va a caer. Y estos dos últimos problemas ya no son problemas sencillos, déjenme decirles. Ahí es donde sí estriba un buen grado de dificultad. Pero lo menciono para que perciban todo lo que se hace y que cuando se crea, cuando se diseña, no es tan fácil como cuando se ve ya hecho el trabajo. Al final vemos el edificio concluido bien bonito, vemos el auto precioso, vemos la casa que construyeron, ¿sí? Que construyeron mis padres con mucho esfuerzo. Quedó padrísima. Mi recámara está pero de lujo. Sí, ya estaban viendo el trabajo terminado, pero todo lo que hubo atrás, pues no fue fácil. Y hubo que hacer muchos ajustes seguramente durante el procedimiento. ¿Sí? En el auto ya lo ven bien bonito. Sí, pero para el diseño hubo mucho procedimiento matemático, físico. Entonces, vean que no es la cosa tan simple como se pudiera pensar, ¿no? Ahí se los dejo, si algún día tienen tiempo, ese ejercicio, búsquenle dos leyes de composición donde esa M sobre R sea campo. Y después, ese mismo conjunto con las mismas leyes de composición, busquen otro campo donde sí se pueda construir el edificio. Toda esa es la matemática que se puede hacer referencia o semejanza con el mundo real, si ustedes se dan cuenta. Perfecto. Entonces, pues nos hemos terminado. ¿Sí? En esas dos clases me fui lento porque es la idea central de todo el curso. De aquí en adelante, en todas las definiciones va a ser espacio vectorial. Sea un vector del espacio vectorial, sea V, elementos de un espacio vectorial.
O sea, todo se va a referir a un espacio vectorial. Entonces, esa es la idea central, que el alumno entienda bien qué es un espacio vectorial. Y de aquí en adelante, ya le vamos a meter un poco de acelerador, que si no, no terminamos el temario. Sí vale la pena detenerse un poquito en la idea principal. El álgebra lineal gira en torno del espacio vectorial. Y creo que con esto está claro. Bien, concluimos. Emanuel, ¿tienes por ahí una pregunta? Un compañero tiene una pregunta en el chat, creo. A ver, vamos a ver. Que me quedé. 2 participantes levantaron la mano. Vamos a leer el chat, a ver. Dice, profe, en un ejercicio podemos demostrar primero el axioma de conmutatividad antes que todos los demás. Es que ahorra mucho trabajo al momento de comprobar los axiomas de cerradura, elemento idéntico, elemento inverso. Bueno, si en vez de colocarlo en la posición 3, lo coloco en la posición 1, habría que preguntarme si está seriado con asociatividad y con cerradura. Y en ese caso no. Pero ahí no le veo, bueno, no sé por qué dices que te ahorras mucho trabajo. En realidad, si lo pones en la 3, la 1 y la 2, no tienes manera de ahorrarte trabajo. Ahí tienes que demostrar que si te doy 2 matrices, la suma tiene que estar en el conjunto. Y la segunda es la asociatividad, en donde tampoco hay manera de aplicar la conmutatividad. Entonces ahí sí necesariamente lo colocas en la posición 3. Lo puedes colocar en la 2, en la 1. Pero colocarlo en la 1 no le veo ganancia. No le veo dónde pudiera ser la retribución, digamos, de ahorrarme trabajo. Muy bien. Esa es la pregunta. Ok. Emanuel por aquí me dijo UNU. No sé a qué se refiere con UNU. No sé qué. Es una expresión. Ah, ok. Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, escucho. No es con relación a la tarea. A ver. Es que, bueno, nosotros habíamos visto que un campo para el axioma del elemento inverso de la segunda operación, o sea, todos los elementos lo deben de tener, excepto el idéntico de la primera operación, ¿no? Exactamente. Así es como tiene que ser. Ajá, pero por ejemplo, en la tarea, el problema 19 que me dio que no es un campo, pero por ejemplo, ahí obtuve que el idéntico de la primera operación sí puede tener inverso en la segunda operación. Ah, entonces no es un campo porque no respeta la regla. Ah, ok, entonces tengo que también verificar esa parte. Sí, porque el axioma dice que todos los elementos de A o todos los elementos del conjunto deben tener inverso, excepto el idéntico de la primera operación. Si lo Ok. tiene, no estás cumpliendo con la definición. Ah, ok, entonces también Primero tengo que primero habría que revisar el ejercicio. Si está bien hecho, está bien la conclusión, ¿sí? La que estamos poniendo. No Ok, sería un campo porque el idéntico de la primera operación tiene inverso, ¿sí? Y eso es algo extraño porque es como pensar que el 0 tiene inverso multiplicativo. Así como que vamos a los reales. Y te digo, el 0 sí tiene inverso multiplicativo. ¿Cuál es? 1 entre 0. Pero ese número no existe. Entonces, como que estás encontrando algo que te dice que 1 entre 0 sí existe. El equivalente, digamos, en tu ejemplo. Eso es incongruente. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor, de acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya no. Todo bien. Bueno, pues entonces, No, profe. pues hay que continuar analizando la tarea, los ejercicios, ¿sí? Y hay que entregar lo que puedan, lo que se pueda. Ya si quedan dudas, pues las aclaramos, digamos, ¿sí? No me gusta mucho esto de hacer cambios, porque después el alumno se acostumbra a que, pues no le entendimos, le decimos que la cambie. Y esto no genera una buena mentalidad. Vuelvo a lo mismo, los estoy formando. Y cuando vayan al campo laboral,
no les va a dar oportunidades. El día que lo citen, ese día y se acabó. Y no hay de que, oigan, ¿me puede dar otro día? Es que no me preparé bien. O me puede dar otros días para mi proyecto porque no lo terminé. No, 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 no. Las exigencias son así. Entonces, entiendo que cada tarea van a quedar dudas, pero se entrega la tarea con lo que hayan hecho, con lo que hayan comprendido, que eso es lo que se evalúa en una tarea que tanto han comprendido. Y bueno, pues las dudas ya las iremos aclarando. Nada más como comentario. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿algo más? Una pregunta, profe. Sí, escucho. ¿La tarea se puede entregar así digamos, en Word, en PDF? Sí. Sí, de hecho, ¿Editor de texto? sí, o sea, que tú la hiciste, que la fuiste capturando. Ajá. Pues qué bonito, ¿no? Eso significa que le mueves bien a los procesadores, porque yo cuando un ejercicio me tardo 3 horas en un ejemplo de que escribo bien lento, escribo a la velocidad de una tortuga. Ustedes escriben, pero en el celular, en la máquina, bien rápido. Y algunos prefieren mejor ir haciendo el ejercicio en algún editor. Sí, por supuesto, lo haces en Word y lo pasas a PDF y ese es el que subes, el PDF. Sí, siempre suban PDF para que no haya el riesgo de que la subiste en Word y por ahí te cambiaron el ejercicio, ¿no? O hay la sospecha de que, oiga, que yo no le puse eso. No, no, mejor PDFs, puros PDFs. Y ya no hay problema. Pero sí, pueden hacerlo así. Va a quedar bien bonita tu tarea. ¿Cómo te llamas para irla viendo? Soy Carlos. Carlos, ¿Carlos qué? Soriano, Martínez. Carlos Soriano, muy bien, Carlos. Sí, puedes hacer lo que me acabas de comentar. Perfecto. ¿Alguna otra? Si no, pues ya nos vamos. Si ya no hay preguntas, pues hoy es martes. Profe, sí. ¿Cómo le ponemos al documento? Nada más así, tarea 1, tan sencillo como tarea 1. De hecho, nuestro nombre, ¿no? Bueno, claro. No, por supuesto. En la tarea deben de poner tarea número 1, si quieren el tema, grupos y campos, y su nombre, ¿no? Por supuesto, el nombre es importantísimo. Okay. No, si no, la ayudante no vamos a ver ni quién es el alumno. Bueno, sí, a lo mejor en el ingreso. No, pero en el documento. En el documento sí es importante que vaya el nombre del alumno o la alumna. ¿Sí? Ok, profe. Perfectísimo. Bueno, ¿algo más? Ya no. Bueno, pues les agradezco que hayan estado conmigo. Nos vemos el jueves por aquí, nuevamente. ¿Sí? Cuídense muchísimo, por favor. Vale, vale. Muchas gracias, profe. Como de costumbre, un abrazo a todos. Igual. Ándeles. Igual. Adiós a todos. Gracias, profesor. Buena tarde.